Vamos a ver dónde fabrica nuestro organismo el mayor número de vitaminas. Efectivamente es en el intestino, la microbiota intestinal, donde nuestro organismo, por medio de esa flora microscópica que tenemos, que es así como además la describe la Real Academia Española, entonces tenemos una flora microscópica que tiene multitudes de funciones y a raíz de una noticia que he descubierto, pues he dicho, pues vamos a hablar de esto. Tenemos otras floras en otros lugares como en la boca, como vimos la semana pasada, y todas las microbiotas locales forman lo que algunos llaman el microbioma. Nuestra flora intestinal, que tiene neuronas también, igual que el cerebro, no sé si sabíais que la flora intestinal tiene más efectos sobre el cerebro que el cerebro tiene sobre nuestra flora. O sea que en realidad quien ejerce dominio en cuanto a la comunicación entre ese primero y segundo cerebro, porque se los llama así, ahora se habla del tercer cerebro, que es también el corazón, que también se han descubierto neuronas, pero entre el cerebro y entre el intestino domina sobre el cerebro. Fijaros esto qué importante es, ¿eh? No es el cerebro el que domina el cuerpo, no lo es. Es el intestino, que por cierto tiene mayor número de células que el propio cerebro. Tal punto que en cierta ocasión leí en un libro titulado Curación Cuántica, que decía que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, habían confirmado que solamente por medio de un solo alimento, decía, la ingesta de un solo alimento es capaz de cambiar la química de nuestro cerebro. O sea, esto es precisamente de lo que está hablando esa cita del libro Curación Cuántica. Un solo alimento en nuestro intestino es capaz de cambiar la química de nuestro cerebro, por eso todo lo que comemos tiene un efecto directo sobre el cerebro o indirecto. Entonces, la microbiota humana, para que os hagáis una idea, tiene 100 trillones de células y en número es 10 veces superior a todo el resto de las células humanas. Y no sé si estáis escuchando bien esto, ¿eh? Repito, la microbiota tiene 10 veces más, o sea, concretamente 100 trillones de células, 10 veces el número de células humanas. O sea, que somos en realidad, un ser humano es más bacteria que célula. Tenemos más bacterias en nuestra flora que células en el resto del cuerpo. Entonces, ¿cuántos tipos de bacterias tenemos? Y este es un dato interesante, ¿eh? Y luego os lo voy a preguntar al final de esta presentación, os lo voy a preguntar porque es muy importante. ¿Cuántas clases de bacterias diferentes tenemos en este micro o macrosistema, como quiera uno llamarlo, en cuanto al número, quiero decir? ¿Y qué funciones tienen? Bueno, se cree más o menos que tenemos unas 500 cepas diferentes. Algunos hablan que pueden llegar más. El problema es que el ser humano va perdiendo número de cepas. Vamos a menos porque la forma que tenemos de vivir, los antibióticos y otros factores pueden provocar que se destruyan algunas de esas cepas y algunos de los que estamos aquí podemos tener 400, 300 y ya veremos por qué. Entonces, entre las propiedades de estas 500 bacterias diferentes, obviamente sabemos que metabolizan los alimentos, absorben los nutrientes. Como antes he mencionado, aquí en el intestino se fabrican muchas vitaminas, especialmente el grupo B, la K, por ejemplo, también. La flora intestinal también es capaz de degradar algunas toxinas, no todas, pero sí algunas, porque tienen una gran capacidad enzimática. Puede protegernos también de algunos agentes patógenos. Tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Y obviamente ya hemos hablado de la absorción, ¿no? De la absorción de minerales y nutrientes. Vamos con esta imagen, porque el problema que tenemos es que a medida que envejecemos,
la flora intestinal saludable disminuye, el estómago se vuelve menos ácido, eso puede desencadenar una disbiosis intestinal y eso a su vez puede provocar graves problemas de salud. El doctor Mercola habla incluso de la demencia. Entonces, las bacterias benéficas juegan un papel súper importante en la producción de, como hemos dicho, las vitaminas, de la absorción, desintoxicación y también en la prevención de diabetes, problemas digestivos, problemas neurológicos, incluso enfermedades cardiovasculares o de piel, incluso también a veces. Hay veces que un problema de piel puede tener que ver con la flora intestinal. Entonces, ¿dónde empieza el problema en algunas ocasiones? En algunas ocasiones el problema empieza aquí, porque se supone que un bebé, un feto, debiera tener un entorno saludable para crecer. Ahí se empieza a formar la flora durante la gestación del feto. Hay una simbiosis entre madre y feto y ese niño está bañado en microorganismos, obviamente, que lo tienen que defender de bacterias, de virus, de enfermedades posibles también, obviamente. Entonces, un daño en la microbiota puede producir un problema en el hijo, obviamente. Se cree que incluso algunas enfermedades mentales pueden empezar aquí a formarse por daños en la flora, en este caso de la madre, matriz. Se sabe también que por genética un niño puede heredar una deficiencia en su microbiota y, como hemos dicho antes, aquí en la microbiota del niño, quiero decir, el niño va a tener que formar vitaminas del grupo B, pero si tiene una deficiencia, bien genética, bien por el entorno en el que ha estado desarrollándose, tiene un problema. Y el problema puede empezar, como he visto en muchos niños, bueno, bastantes niños. Esta es la forma en la que un niño tendría que salir a la vida. Y cuando el niño sale, el niño literalmente es bañado por la microbiota de la vagina, todo su cuerpo es impregnado y el cuerpo reabsorbe esas bacterias y esas bacterias luego van a desarrollar mejor la microbiota del bebé que acaba de nacer. ¿Cuál es el problema? Cuando un niño sale no de esta forma, sino que sale porque se abre una ventana en la barriga de la mujer, una cesárea, el niño pierde toda esa flora vaginal y el niño no va a desarrollar igual su flora. Si a eso añadimos que ese niño no toma la leche materna, ya tenemos dos problemas. Y yo he observado, y espero que vosotros lo observéis también, observar, preguntar, por eso yo en la ficha paciente pregunto siempre, ¿cómo naciste? ¿Normal? ¿Cesárea? Eso es muy importante para saber si esa persona ha desarrollado una buena microbiota, porque eso le va a acompañar el resto de la vida. Y si además de lo que hemos dicho, el parto natural, el dar de pecho a ese niño, si además un niño, un joven, un adulto, usan regularmente antibióticos, eso destruye esas 500 cepas diferentes que tenemos por lo menos y van a destruir todas esas capacidades y propiedades de las que hemos hablado. La flora tiene que ver mucho con el sistema inmunológico y se cree que incluso el 70% del sistema inmunológico depende de la flora intestinal, con lo cual, si hay una merma en la flora por las diversas causas que he mencionado, esta persona, es cuestión de tiempo, va a desarrollar, como a veces he visto en niños muy pequeñitos, problemas respiratorios o alergias, intolerancias alimenticias y una sensibilidad a caer enfermo mayor porque no tiene el 70% del sistema inmunológico de una persona normal. Y entonces esto obviamente es cuestión de tiempo, se puede ver y se puede observar que afecta. Una de las noticias que he encontrado que me ha animado a hacer esta presentación, esta clase, la encontré ahora recientemente en esta página. Una de las referencias principales de la medicina ortomolecular en Estados Unidos, quien no sabe lo que es la medicina ortomolecular, pues es la medicina que describe un poco la práctica prevenir y tratar enfermedades, proporcionando al cuerpo cantidades óptimas de sustancias que son naturales para el cuerpo, pero que el cuerpo no las tiene y que puede ser porque tiene un problema en la flora, entre muchos otros. Puede ser porque en la tierra faltan nutrientes, luego faltan nutrientes en los alimentos y luego hay una deficiencia.
en el ser humano, ¿no? Entonces ellos tratan un poco desde hace ya muchos años, desde Linus Pauling, concretamente el científico doble premio Nobel que habló mucho de la vitamina C, y habló de esto hace por lo menos 50 años. Me ha llamado muchísimo la atención en un artículo que ahora os voy a enseñar, como la niacina, la B3, que tiene multitudes de funciones, tiene una estrecha relación con la flora intestinal, porque de esas 500 especies, escucha bien esto, de las 500 especies, 162, dice el artículo, se encargan de sintetizar niacina en el intestino. Si esa flora no trabaja bien o está afectada, no hay niacina, empieza a haber problemas. Me ha parecido muy, muy interesante que haya casi una tercera parte de nuestra flora intestinal se dedique a sintetizar niacina. Y bueno, pues se sabe que hay muchas enfermedades crónicas, incluso mentales, que pueden producirse por la falta de esta vitamina. Y este es el artículo que está mencionando, donde se menciona esas 164 cepas que fabrican la niacina en condiciones ideales. Vamos a ver algunos consejos para mantener bien nuestra flora intestinal. En esta otra revista de antropología dice que el consumo de alimentos fermentados podría ser especialmente relevante para las nuevas investigaciones que relacionan las prácticas alimentarias tradicionales y la salud mental positiva. Una vez más, está diciendo lo que hemos dicho al principio. Lo que come uno afecta al estado mental. Hay algún libro muy interesante que habla, que se han hecho estudios en cárceles, en colegios, y viendo el comportamiento de los presos y la agresividad, y en el momento que se les da un complejo B y se les da magnesio y algunas cosas, el comportamiento mejora. Y algo similar con niños, donde al margen del comportamiento, el rendimiento académico también mejora cuando hay ciertos suplementos que se incorporan cuando la dieta no es la ideal. Entonces, dentro de estos alimentos fermentados, es muy posible que ya sepas lo que es el chucrut. Esto es algo que se puede hacer muy fácilmente en casa y que es bueno que siempre lo tuviéramos a mano. Pero quizás no tanta gente conoce el kéfir. Tenemos kéfir de cabra, de oveja, kéfir de vaca, cada vez hay más bio incluso. Algo menos conocido que también, además del kéfir, ayuda a recuperar flora, y cada uno de ellos tiene cepas diferentes. O sea que no es cuestión de que una persona diga, yo consumo kéfir, yo ya tengo bien mi flora. Eso no funciona así. Porque la flora que puede aportar o fortalecer el kéfir no es lo mismo que un yogur fermentado, digamos, que no es un kéfir porque tiene otras cepas diferentes, Lactobacillus, entre otras. Otro de los alimentos prebióticos es la kombucha, que también por medio de un hongo fermenta un líquido, y es una fórmula que uno tiene que hacer o comprar. Y en el mercado hay kombucha que esté pasteurizada. Ahí tenemos un problema porque la pasteurización ha destruido la vida de las bacterias, con lo cual sí es posible que comprar kombucha fresco de la nevera. Otro de los alimentos muy utilizados en Oriente, especialmente en Corea, es el kimchi. El kimchi, con un sabor más fuerte que el chucrut, la verdad que a quien le gusta el picante es algo apetitoso, y es otro de esos alimentos que pueden favorecer el crecimiento bacteriano saludable. Y además de estas comidas fermentadas, es bueno que sepamos que necesitamos prebióticos, fibra, porque las bacterias, vamos a pensar que tenemos un zoológico en nuestro intestino donde hay 500 animales, entre comillas, y que tenemos que dar de comer a los 500 animales si queremos que funcionen bien. Necesitamos darles fibra, y la fibra la vamos a encontrar en legumbres germinadas, por ejemplo. No sé si sabíais que cuando uno germina la soja verde, esa capucha verde del grano, esa es una de las mejores fibras que existen en el planeta para nuestro intestino. Hay que comerlo también eso, porque es muy, muy sano. Las semillas en crudo son muy buenas también. Yo suelo recomendar, si se remojan, obviamente mejor. Las frutas crudas, ahí hay una lista de ellas que he recopilado de alguna página web.
Las verduras crudas. ¿Por qué siempre crudas? Porque cuando cocinamos los alimentos degradamos un poco la estructura de esa fibra y ya el cuerpo no lo recibe igual. Ahí tienes el brócoli, el repollo, las alcachofas. Concretamente las alcachofas, por ejemplo, contienen inulina y ya se puede conseguir inulina incluso en los herbolarios directamente. En vez de comer la alcachofa cuando no la hay, por ejemplo, uno puede utilizar la inulina, que tiene un sabor un tanto dulce. Es interesante porque tiene esa función. Están los cereales integrales, los frutos secos crudos y activados mejor. Activados se absorbe mucho mejor. Podemos activar un fruto seco cuando lo remojamos toda la noche y por la mañana ya estará activado, 1 o 2 días, suficiente. La fibra de la patata, pero especialmente tanto patata como boniato en la piel. La piel es muy, muy buena. Y por último, el cacao. Como me imagino que alguien estará pensando, bueno, y además de esto, ¿qué suplemento yo puedo usar? Bueno, hay multitudes de suplementos que se pueden utilizar y diversas formas de hacerlo. Uno de los mejores para mí son los ácidos húmicos y fúlbicos. Son probióticos que contienen microorganismos sanos. Esta es una de las mejores cosas que ayuda a repoblar la flora intestinal. Y estos ácidos húmicos y fúlbicos lo podéis encontrar en el Shilajit, por ejemplo. Cantidad enorme de minerales, además. Crece entre 2.000 y 4.000 metros. Crece mucho, por ejemplo, en las montañas del Himalaya. Y tiene una composición, una mezcla de oligoelementos, minerales que se han acumulado a lo largo de mucho tiempo. Y es, como os decía, uno de los alimentos, porque es un alimento en realidad, aunque es una tierra, es un alimento para nuestras bacterias intestinales sumamente interesante. Yo he visto a algunas personas que esto les ayuda a recuperar su flora después de haber pasado procesos de antibióticos, por ejemplo. Por último, a modo de resumen, 7 maneras de proteger tu flora. Fermentados, número 1. No hemos mencionado, pero nuestra microbiota necesita agua de calidad y abundante. El vinagre de manzana con agua antes de la comida crea el ácido suficiente para que luego la digestión se haga bien, y luego se sabe, porque esto hay alguien que lo ha investigado, que el vinagre de manzana, cuando tiene la madre, tiene componentes que van a regenerar la flora, y curiosamente la persona que lo ha estado investigando decía que no usemos siempre el mismo vinagre, porque cada vinagre, cuando está en su fermentación, digamos, con la madre y biológico, tiene componentes diferentes que puede repoblar de forma diferente esos 500 especies diferentes. Un dato interesante, nunca usar el mismo vinagre. Obviamente, ya lo he mencionado, hay que evitar al máximo los antibióticos. Suelo decir que solo usaré un antibiótico si estoy a punto de morir, si no, no. Siempre hay que buscar otras opciones. Hemos mencionado los alimentos prebióticos, las verduras y frutas, y también el estrés, por último. ¿Por qué afecta tanto el estrés? Afecta más de lo que creemos a la flora intestinal. Porque el estrés, como hemos visto al principio, cerebro y flora están conectados entre sí, se están enviando y recibiendo constantemente mensajes, y todos los estímulos estresantes afectan a nuestra flora y agotan nuestra flora. Por eso hay que tener en cuenta también esto.